Entrevistas 24. Un instructivo del Ministerio Público que incluye turnos nocturnos para fiscales embarazadas. Además, entre otras especificaciones, se limita el derecho a amamantar a sus hijos. Queremos hablar sobre esto. Estamos junto a la directora de la Asociación de Fiscales, Beatriz Silva. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, este es un tema bien sensible para las mujeres, a las que en algún momento de nuestra vida nos toca ser madres y sabemos lo complejo que es desde el punto de vista de la salud y todo lo que uno se tiene que cuidar. Y también que esto es un derecho, el poder amamantar al horario que la mamá determine, digamos, y ojalá no exponer el estado de salud. Básicamente, ¿en qué consiste este instructivo y qué es lo que ha generado esta queja y esta polémica en torno a esta determinación? A ver, les cuento. De acuerdo al reglamento de fiscales, las normas de protección a la maternidad del Código del Trabajo se aplican para nosotras las fiscales, ¿ya? Pero sin duda quien tiene que regularlo es el fiscal nacional a través de su potestad reglamentaria, cosa que hizo en este instructivo. Y los puntos que merecieron, digamos, alguna discusión de parte de la Asociación Nacional de Fiscales fue el tema de que, en efecto, el Código del Trabajo dice que es un trabajo pesado el trabajo nocturno y también el trabajo de horas extraordinarias. Sin embargo, en estos instructivos se decía que se podía fijar un turno nocturno a las fiscales que estuvieran embarazadas siempre que ellas consintieran en eso y cuando no fuera habitualmente y por razones de servicio, digamos. Ya. Ese era el problema. A ver, ¿en qué consiste este turno nocturno y qué posibilidad tiene una fiscal de decir que no? Porque aquí se dice siempre y cuando la fiscal consienta, pero muchas veces a uno no le queda como trabajador, digamos, más opción que decir, bueno, ya. Bueno, en efecto, los derechos laborales para todos son irrenunciables y son irrenunciables precisamente por eso, para que la persona no sufra ningún tipo de presión del empleador en cuanto a, pucha, no es este turno, por favor, mira, por necesidades del servicio son irrenunciables. Entonces, en efecto, nosotros no estamos de acuerdo con esto de que consienta la fiscal. Creemos que es un derecho que no se puede renunciar, así como, por ejemplo, las vacaciones. ¿En qué consiste este turno nocturno? Consiste básicamente en llamadas. Tú, como fiscal, tienes que recibir todas las llamadas que te haga la policía en los distintos procedimientos. Y hay ciertos procedimientos, ¿cierto?, que por su complejidad tú vas a tener que levantarte e ir, así sea a las 3 de la mañana, por ejemplo, si es un homicidio, la fiscal, que nos ha pasado con fiscales embarazadas, tiene que levantarse y tiene que concurrir a este sitio del suceso y tiene que dar las primeras instrucciones. Esto los fines de semana puede ser en promedios, por ejemplo, en las zonas más peligrosas de la región metropolitana puede haber un llamado para darte un promedio cada 10 minutos, o sea, es imposible dormir. ¿Esto ha pasado ya? ¿Que haya fiscales embarazadas que tengan que levantarse en un turno nocturno? Sí. ¿O ha habido alguna fiscal que diga, sabe que no estoy de acuerdo y no lo hago? Te lo pregunto por esta posibilidad que deja el instructivo de poder negarse a la posibilidad. Sí ha habido turnos nocturnos para fiscales embarazadas, no, hasta el momento no se han negado. Y los problemas más graves se da, quizás no tanto en la región metropolitana, donde nosotros tenemos una organización de fiscalías de flagrancia, ¿verdad? Entonces la fiscal, una vez embarazada, puede ser sacada de esas funciones a una fiscalía local, pero ¿cuál es el real problema? En regiones. En regiones donde a veces el personal no es mucho, donde hay fiscalías que son unipersonales, o sea, hay un fiscal. El negarse significa dejar inconcluso el procedimiento. Exactamente. Digamos. Nadie concurre. Exactamente. Ya, ¿con qué posibilidades se puede negar a alguien entonces? Claro, ese sería el problema. Ahora, hay otro tema, y lo tocaba yo recién, el tema de la lactancia materna, que es todo un tema para las mujeres cuando han tenido recién guagüita. ¿Qué es lo que dispone este instructivo en este caso? A ver, en este caso, el instructivo la verdad es que no estaba firme, eso hay que decirlo. Nosotros repusimos de este instructivo al fiscal nacional también, y digamos, el fiscal nacional, si bien dejó lo de los turnos y respecto de eso tuvimos que poner un recurso de protección porque no lo modificó, sí dijo en una nueva resolución que va a modificar el tema de la lactancia a la que tienen derecho los niños que son menores de 2 años. En efecto, ¿cuál era el problema que se presentaba antes? Que los fiscales no tenemos horario. Entonces, ¿cómo se hace cumplir el horario reducido respecto de una persona que no tiene horario? Claro. Eso fue lo que fijó ahora el fiscal nacional, y había en una parte, la parte que a nosotros nos presentaba problemas, era una que decía que si por razones del servicio, por la naturaleza propia de nuestras funciones, porque nosotras vamos a audiencia, ¿verdad?, o a juicios orales, y no nos podemos parar en mitad de la audiencia y decir, bueno, yo llego hasta aquí, voy a amamantar a mi hijo y vuelvo. No podemos. Entonces, por esas razones, ese día se podía modificar el horario de acuerdo con la fiscal.
La verdad es que nosotros tampoco estamos de acuerdo con esa modificación que se haga durante el día, porque las mamás se organizan para tener un cierto horario para alimentar a los niños y son los niños los que necesitan que este horario se cumpla. Pero ahí ¿cómo se resuelve? Porque tú misma me dices, nosotras no podemos pararnos en la mitad de una audiencia e irnos. Entonces, ¿qué es lo que proponen ustedes? Lo que nosotros sostenemos es que como el trabajo del fiscal va mucho más allá del tema de solo estar en la audiencia, por ejemplo, estos turnos de los que hablábamos, es simplemente que nuestro empleador, en este caso la Fiscalía, nos destine a funciones que no impidan ejercer este derecho. Por ejemplo, estar en la Fiscalía tomando declaraciones, atendiendo a las víctimas, revisando los partes nuevos que nos llegan, que son muchísimos, y en que la gente reclama la atención de un fiscal, y me parece bien que así sea, y a lo mejor se le podría destinar estas funciones, o incluso cuando el turno en Fiscalías de Flagrancia es compartido, se podría poner a esta fiscal a hacer los turnos de acuerdo a los horarios en que efectivamente pueda concurrir a amamantar a su hijo. Ahora, tú recién me decías, esto no es una decisión a firme, entiendo que hubo un recurso incluso ante la Corte de Apelaciones, se declaró inadmisible. Me gustaría saber en qué están, si este instructivo se va a tener que aplicar así o no, y cuáles son los recursos que quedan para que esto no se tenga que aplicar así. Perfecto. Respecto de, como te digo, el derecho de alimentación, el fiscal nacional dijo que en realidad esto no estaba firme y que iba a ser un nuevo instructivo. Así que estamos esperando cuál es la nueva regulación del fiscal nacional en ese punto. Se interpuso un recurso de protección respecto del punto de los turnos nocturnos. Y ese recurso en efecto fue declarado inadmisible. Esto admite el recurso de reposición y fue presentado por nosotros el día sábado el recurso de reposición para tratar de que nos declaren admisible este recurso. De no ser así, ya estaríamos pensando en organismos internacionales frente a los cuales podríamos reclamar. Ahora, ¿cómo califican ustedes este instructivo? ¿A qué atribuyen este tipo de disposición? Porque, claro, estamos hablando de lo que pasa en la Fiscalía, pero me imagino que puede haber muchas mujeres que también tienen turno de noche en otro tipo de profesiones, de oficios, y que también sentirán que aquí se ven representadas y que no debiese pasar que una mujer embarazada trabaje de noche. Porque trabajar de noche, y cualquier médico lo podrá decir, es súper exigente para el organismo, es algo a lo que uno no está acostumbrado y puede tener riesgos, sobre todo en un estado tan sensible como el embarazo. Bueno, en efecto, y nosotros en el caso de la Fiscalía lo atribuimos directamente a la falta de recursos y de personal, a la falta de recursos humanos que nosotros tenemos. La verdad es que somos muy pocos fiscales y somos solamente 180 las fiscales que somos mujeres. Sin duda que esto nos afecta. ¿Cuál es el problema que tiene la Fiscalía? Esta falta gigante de recursos, como te decía, por ejemplo, una fiscalía unipersonal. O sea, imagínate que hay fiscalías que funcionan con un solo fiscal. O sea, cero posibilidad de reemplazarlos en ningún caso. Y me imagino que ahí es más dramático todavía, porque estamos hablando en el caso de un embarazo que es algo medianamente planificado. O sea, yo sé cuándo me voy a ir, más o menos, de prenatal, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente que se enferma? Bueno, en efecto, los fiscales tenemos el gran problema que no existe suplencia y subrogancia como en otras partes del aparato público. Nosotros si un fiscal se enferma, y más en el caso de las licencias prenatal y postnatal, porque son muy extendidas muy largas, en el tiempo, claro, no hay nadie que venga, no hay otro fiscal que venga a reemplazar a ese fiscal, simplemente somos los que estamos, y cuando uno falta, el resto tiene que tratar, como buenamente pueda, de absorber ese trabajo. Y absorber un trabajo que es una carga mayor, un trabajo que ya está súper sobrecargado. Porque entiendo que hoy día estamos con más de 2.000 causas por fiscal cuando se había proyectado 1.200 aproximadamente cuando se hizo la reforma, digamos. Exactamente, nosotros tenemos unidades de tramitación masiva, eso es cierto. Pero asimismo estas unidades de tramitación masiva muchas veces no podemos dar la respuesta que la ciudadanía quisiera, qué sé yo, hacer por ejemplo trabajos de inteligencia en cosas que pueden parecer muy simples pero que afectan a todos, como el robo de radios de vehículos, un trabajo de inteligencia porque la verdad es que no tenemos el personal como por ejemplo para abocarnos en este sector, se roba, vamos a poner una fuerza investigativa aquí, vamos a poner un fiscal para que se dedique a esto y encuentre a las personas que están comerciando con esta red. No tenemos la capacidad de hacer eso precisamente por la falta de recursos que Ahora, ¿tú crees que solucionando este tema, teniendo más recursos, teniendo más fiscales y menos causas y menos sobrecarga para cada uno, se solucionaría este problema, por ejemplo, del instructivo? ¿Eso daría más posibilidad de que las mujeres pudieran amamantar tranquilas, pudieran no trabajar de noche? ¿O aquí ves tú también una falta de empatía, un machismo imperante que a lo mejor hace que no haya sensibilidad con el tema del embarazo? Yo de verdad creo que sin duda si hubieran más fiscales, este tema se solucionaría bastante. Ya, no pasa por un problema de tino, digamos, pasa por un problema
problema No real creo, de la yo creo que práctica hay de la un fiscalía, digamos. Sí, hay un problema real de carga de trabajo y eso nos afecta directamente porque si uno lo piensa, y es lógico como empleador, si yo pienso, tengo 3 personas y es posible que salga con una licencia de 6 meses, voy a elegir a los otros 2. Entonces, si yo tengo más personal, eso permitiría, por ejemplo, que una fiscal embarazada no tenga que estar haciendo el turno, que una fiscal con un niñito pequeño pueda ir a alimentarlo a su casa sin perjudicar en nada los casos y las investigaciones que nosotros tenemos. ¿Y esto ha atentado, por ejemplo, para que las fiscales puedan llegar a asumir esos puestos? Porque me imagino que el sedazo de entrada debe ser mayor cuando sé que la mujer puede quedar embarazada, se puede ir de prenatal, de postnatal y me puede significar a mi empleador el tener que reemplazarla y acomodarme. Yo creo que en efecto nosotros sufrimos ese problema que es de género, como yo creo que se da en muchísimas mujeres a lo largo del país. No solo las fiscales, dices. No, o sea, este es un problema de género. Efectivamente, hay el famoso techo de vidrio en que muy pocas logran romper la barrera. Es cosa de ver cuántos fiscales jefes hay a nivel nacional o cuántos fiscales regionales hay a nivel nacional y son siempre menos que la cantidad de hombres. Pero yo creo que ese es un problema de género a nivel país que tenemos que solucionar viendo la igualdad de derechos. Ahora, tú esperas, ya, por un lado, que el fiscal nacional Saba Chaguán pueda hacer un nuevo instructivo respecto a las horas de lactancia. Y respecto de los turnos nocturnos, ¿por qué no pedir que él mismo dé pie atrás? ¿Por qué ir y recurrir judicialmente en contra de este instructivo? Él ha dicho que no va a ir, no va a dar un pie atrás, digamos. Exactamente. Ya, él no está dispuesto a cambiar esto. ¿Y qué te parece eso? Porque por más que tú me digas que hay poco personal, me imagino que también tiene que haber cierta empatía con las mujeres que están embarazadas. No, claro, pero por eso es precisamente que como nosotros lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo en ese punto con la Fiscalía Nacional, entonces fuimos a la vía jurisdiccional. Y si la vía jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, que en este momento ha declarado inadmisible, podría cambiar su criterio. Pero si no lo cambia ya nos quedarían organismos internacionales porque creemos que este derecho en específico, o sea, la protección de una mujer que está embarazada, no nos parece transable. Bien, pues Beatriz, muchísimas gracias por esta entrevista. Me parece que no solo nos quedamos con lo que está pasando con las fiscales, es algo que podríamos extender a muchas mujeres, en muchos oficios, en muchas profesiones que podrían verse afectadas por este tipo de disposiciones que la verdad atentan contra un proceso tan natural como el embarazo y el cuidado del niño, que es tan importante y que al final beneficia a todos, también a los hombres que han sido paridos por mujeres. Por lo tanto, es un tema súper relevante y ojalá se resuelva lo antes posible y que las mujeres fiscales embarazadas y las no fiscales también embarazadas puedan llevar adelante sus embarazos de la mejor manera posible. Que te vaya muy bien, nos quedamos atentos a ver cómo se soluciona. Muchas gracias, adiós. Un buen día. Entrevistas 24.